La carta había llegado a mi apartamento en Roma, sellada con el sello del Papa, y me fue entregada directamente por un agente del Vaticano, no por el correo ordinario. El mensaje estaba escrito en el lenguaje oficial de la Iglesia, pero el tono era claro. No era una petición, sino una orden. Me habían seleccionado para una misión especial que requería mi experiencia en biología y debía permanecer en el más absoluto secreto, bajo pena de graves consecuencias. En ese momento, yo era profesor de biología en la Universidad La Sapienza de Roma, especializado en la evolución de los reptiles. Mi carrera era de nivel modesto. Aunque era respetado en los círculos académicos, nada en mi trayectoria justificaba el interés de las altas esferas del Vaticano. ¿Por qué yo? Esa pregunta me atormentaba mientras observaba el papel sellado. Siempre me había considerado un hombre de fe, pero sabía que el Vaticano no era solo el centro espiritual de la Iglesia Católica, sino también un núcleo de poder político, impregnado de secretismo e intrigas. Esta invitación, o más bien, esta orden, tenía implicaciones que no podía comprender del todo, pero sentía un deber arraigado a obedecerla. Si el Vaticano necesitaba mi experiencia, tal vez se trataba de un reciente descubrimiento arqueológico, o quizás habían encontrado restos de alguna especie rara bajo la Basílica de San Pedro, algo que la Iglesia no estaba dispuesta a revelar aún. Llegué a las puertas del Vaticano al día siguiente, donde un guardia suizo silencioso me recibió y me llevó a través de callejones sinuosos y edificios majestuosos hasta un edificio que nunca había visto antes. No era uno de los monumentos famosos atestados de turistas y peregrinos. Este edificio estaba aislado, oculto detrás de muros de piedra altos, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Dentro del edificio me esperaba un hombre llamado el Padre Vincenzo. Era alto, de complexión delgada, con rasgos afilados que lo hacían parecer a la vez un sacerdote y un depredador. No era el rostro cálido y amable que uno espera de un hombre de Dios. «Profesor Caruso», dijo el Padre Vincenzo, con una voz desprovista de calidez. «Gracias por venir. Su experiencia en biología es esencial para un proyecto de máxima importancia para la Iglesia». Nos sentamos y sentí el peso de la situación. «¿Cuál es el proyecto, Padre Vincenzo?» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Lo que le voy a decir no debe salir de esta habitación. El Vaticano posee ciertas anomalías. Hemos encontrado una especie que creemos que amenaza el orden natural. Estas criaturas, o entidades, poseen propiedades que superan nuestro conocimiento de los reptiles». Mis ojos parpadearon, intentando asimilar sus palabras. ¿Quiere decir que hay especies desconocidas de reptiles en el Vaticano? No solo en el Vaticano, profesor, sino debajo de él. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo
mientras el padre Vincenzo explicaba el enigma con mayor profundidad. Me contó que el Vaticano había sido guardián de estas criaturas durante siglos, criaturas que no pertenecían a esta era, quizás ni a este mundo. Habían sido descubiertas durante excavaciones hace siglos, y se creía que estaban relacionadas con antiguas leyendas sobre dioses o demonios reptilianos. La Iglesia había guardado el secreto durante generaciones, vigilando a estas criaturas y experimentando con ellas para entender sus orígenes, sus poderes y si representaban una amenaza para la humanidad. Mi mente corría mientras hablaba. ¿Era esto una tontería? ¿O había algo más oscuro en juego? Había estudiado reptiles toda mi vida y nunca había encontrado nada remotamente similar a lo que describía el padre Vincenzo. Sin embargo, la intensidad de su tono me hacía creer que no era una mentira. Usted tendrá acceso a nuestras instalaciones de investigación, continuó el padre Vincenzo. Su misión es estudiar a estas criaturas en profundidad, su biología, su posible inteligencia y, sobre todo, si podemos controlarlas. ¿Controlarlas?, repetí con voz llena de asombro. Sí, dijo, inclinándose hacia adelante. La Iglesia cree que estas criaturas podrían ser capaces de influir en el comportamiento humano. Algunos miembros de la Iglesia sospechan que poseen habilidades psíquicas, un poder antiguo que podría doblegar las mentes de los hombres ante ellas. Me quedé sentado, abrumado por el peso de sus palabras. Todo esto superaba cualquier cosa que hubiera estudiado. Me estaba pidiendo no solo estudiar reptiles, sino adentrarme en un mundo de peligro potencial y secretismo que podría voltear todo lo que creía saber. Necesitamos su ayuda, profesor, dijo el padre Vincenzo con suavidad. No podemos permitir que esta información se filtre por el bien de la Iglesia y de la humanidad. No tenía opción más que aceptar. A la mañana siguiente, me llevaron a la estructura subterránea. El padre Vincenzo no habló mucho mientras descendíamos por un laberinto de escaleras y pasillos estrechos que se enroscaban en espiral bajo tierra, más profundo de lo que imaginaba. El aire se enfriaba y las paredes de piedra estaban húmedas. Mi inquietud crecía con cada paso. Lo que fuera que iba a ver, sabía que estaba lejos de cualquier proyecto científico en el que hubiera participado antes. Llegamos a una gran puerta de acero y el padre Vincenzo introdujo una serie de códigos y escaneó sus huellas dactilares. La puerta pesada se abrió con un eco, revelando un pasillo esterilizado, rodeado de luces brillantes. El contraste entre los pasillos antiguos que habíamos atravesado era asombroso. La tecnología moderna se fusionaba con los huesos antiguos del Vaticano. En este lugar secreto, mientras nos adentrábamos, el olor a desinfectante era abrumador. Paredes de vidrio gruesas como salas de observación. Al otro lado, vi la criatura reptante.
diferente a cualquier cosa que hubiera estudiado. Medía alrededor de 1,5 metros, con una piel que brillaba en tonos verde y negro, como una serpiente envuelta en sombras. Pero sus ojos eran lo que más me aterrorizaba. Grandes, casi humanos en su inteligencia, negros como pozos que reflejaban las luces tenues de la habitación. «Este es el sujeto 14», dijo el padre Vincenzo, de pie a mi lado mientras mirábamos a través del vidrio. Fue descubierto hace unos 300 años en las catacumbas bajo el Vaticano. Al principio pensamos que era una reliquia preservada, pero no estaba muerto. Estaba en un estado de éxtasis. Miré a la criatura, fascinado y aterrorizado. Su movimiento era serpentino, pero con una vitalidad y precisión intencionales. Su lengua bifurcada salía más de lo normal, como si formara una corona, dándole un aspecto regio y aterrador. «¿Cuántas de estas criaturas hay?», pregunté, con voz apenas un susurro. «Al menos 12 en esta estructura», respondió el padre Vincenzo. «Otras están en éxtasis, esperando las condiciones adecuadas para despertar. Tenemos razones para creer que fueron adoradas por civilizaciones antiguas como dioses, o quizás como demonios. Su influencia en la cultura humana es más antigua de lo que imaginamos». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Señaló al sujeto 14. «Es uno de los ejemplares más agresivos. Lo hemos estudiado durante décadas, intentando entender su biología y su relación con los demás. Hemos visto comportamientos que sugieren inteligencia, quizás incluso comunicación con los otros». «¿Comunicación?», insistí, mi mente científica captando las implicaciones. «Sí», dijo el padre Vincenzo, «pero no de una manera que entendamos. Hemos detectado sonidos de baja frecuencia, casi vibraciones, que parecen transmitirse entre las criaturas. A veces parece que están planeando algo, aunque no tenemos pruebas concretas». Estudié al sujeto 14, notando sus músculos y cómo sus garras se movían sobre el suelo. No era solo un reptil. Tenía una presencia definida, un nivel de sensibilidad innegable. Y había algo más, algo en su superficie, algo enigmático. «Estas criaturas no son humanas, padre Vincenzo. Creemos que son prehistóricas, tal vez parte de la Tierra antes de que los humanos caminaran sobre ella. El Vaticano tiene documentos, textos antiguos, que hablan de criaturas reptilianas que dominaban la Tierra. Nuestra misión es ocultarlas, controlarlas, asegurarnos de que nunca despierten». Sentí otro escalofrío. Esto no era un proyecto de investigación ordinario. Me estaba pidiendo participar en algo mucho más peligroso y secreto de lo que había imaginado. El Vaticano había experimentado con estas criaturas durante siglos, intentando desentrañar sus secretos.
y ahora querían que yo les ayudara. ¿Qué quiere exactamente de mí?, pregunté, con voz más firme de lo que sentía. El padre Vincenzo se volvió hacia mí por completo, con una expresión dura y determinada. Necesitamos entender cómo se comunican, cómo planean y si representan una amenaza para nosotros. Lo hemos intentado todo. Pruebas biológicas, pruebas psíquicas, incluso intentos de romper su voluntad. Pero aún estamos en la oscuridad. Usted trae una perspectiva nueva, profesor. Necesitamos que encuentre las respuestas. Dudé. El peso de la responsabilidad era aplastante. Estas criaturas, fueran lo que fueran, podrían cambiar todo lo que sabíamos sobre la vida en la Tierra. Y si el padre Vincenzo tenía razón, y si estaban planeando algo, las apuestas eran más altas de lo que podía imaginar. Haré lo que pueda, dije finalmente, con voz firme. Pero necesito acceso completo a todo. Sus investigaciones, sus instalaciones y estas criaturas. El padre Vincenzo asintió. Tendrá todo lo que necesite. Pero recuerde, profesor, este es un secreto que debe guardarse a toda costa. Si el mundo supiera lo que yace enterrado bajo el Vaticano, habría caos. La Iglesia ha ocultado esto durante siglos y pretendemos continuar así. Cuando salí de la sala de observación, sentí el peso de la misión que me esperaba como un yugo. Ahora, era parte de algo mucho más grande que yo, algo antiguo y terrorífico. Y en lo profundo de mi ser, sabía que las respuestas que buscaba podrían no ser las que quería encontrar. Los días siguientes fueron un torbellino de investigaciones y observaciones. Me concedieron acceso a los archivos secretos del Vaticano, donde encontré manuscritos antiguos, pergaminos y textos escritos en lenguas olvidadas hace mucho tiempo. Los documentos hablaban de dioses serpiente, adorados en sectas secretas, de sacrificios ofrecidos para apaciguar a estas criaturas a cambio de conocimiento y poder. Eran fragmentos, piezas de un rompecabezas mayor, pero todos apuntaban a una verdad aterradora. Las criaturas que estudiaban no eran meros animales, sino algo ancestral, quizás incluso consciente. Pasé horas estudiando a las criaturas de cerca, documentando su comportamiento, sus movimientos y sus interacciones mutuas. Cada reptil, aunque similar en forma, tenía características físicas distintivas. Algunos eran más grandes y agresivos, mientras que otros eran más pequeños, pero mostraban una inteligencia extraña y difícil de medir. El sujeto 14, el más agresivo del grupo, continuaba fascinándome y aterrorizándome a partes iguales. Sus ojos me seguían cada vez que entraba en la habitación, como si entendiera más de lo que yo podía comprender. Había una intensidad extraña en esos ojos negros, una inteligencia demasiado humana. Cada vez que se movía, sus escamas brillaban como manchas de aceite, y su lengua bifurcada se movía dentro y fuera, probando el aire. Llevaba un diario detallado de todo lo que observaba,
registrando las respuestas de las criaturas a diferentes estímulos, sus patrones de movimiento y las vibraciones de baja frecuencia de las que había hablado el padre Vincenzo. Instalé equipo para grabar estos sonidos, esperando descifrar su significado, pero las vibraciones eran demasiado complejas, ajenas a nuestra comprensión de la comunicación. Cuanto más tiempo pasaba en la estructura, más sentía el peso del secreto más antiguo del Vaticano oprimiendo mis hombros. El deseo de la Iglesia de ocultar a estas criaturas, de controlarlas, no era un acto de protección, sino de miedo. Estas criaturas, fueran lo que fueran, superaban la comprensión humana, y el Vaticano estaba aterrorizado de lo que pasaría si salían a la luz. Una noche, después de horas de estudio, me senté solo en mi oficina temporal dentro de la estructura. La luz tenue de mi lámpara proyectaba sombras largas en la habitación, y el aire estaba cargado del olor a desinfectante. Los señores de la tierra, murmuré para mí mismo, cuando oí un sonido suave y rítmico proveniente del pasillo fuera de mi oficina. Al principio pensé que era un guardia o un investigador pasando, pero cuando el sonido se hizo más fuerte, me di cuenta de que no eran pasos. Eran más deliberados, lentos. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y me dirigí a la puerta, abriéndola con precaución. El pasillo estaba vacío, y las luces proyectaban un brillo esterilizado en los suelos relucientes. Pero el sonido del arraspado continuaba, más fuerte e insistente. Lo seguí. Mis pasos resonaban en el pasillo. Cuando doblé una esquina, el sonido se detuvo abruptamente. Me encontré frente a una puerta que no había notado antes. No era llamativa, simple, pero algo estaba mal, como si no perteneciera a la estructura. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí, pero no podía retroceder. Tenía que saber qué había detrás de esa puerta. Extendí la mano, con un leve temblor, y giré el pomo. La puerta se abrió con un eco, revelando escaleras que descendían aún más profundo. Aquí, el aire era más frío, más opresivo. Bajé lentamente, con la mente llena de preguntas. ¿A dónde llevaban estas escaleras? ¿Por qué estaban ocultas? ¿Qué secretos se escondían allí abajo? Al final de las escaleras, me encontré en una pequeña habitación oscura, sin ventanas, sin signos de vida, solo un conjunto de máquinas y equipos de monitoreo. En el centro de la habitación, sobre una mesa de acero, había algo que hizo que mi sangre se helara. Era un reptil, pero no como los que había visto antes. Era más grande, de unos 2,5 metros de largo, con una piel que brillaba con más intensidad en la luz tenue. Su cuerpo estaba cubierto de marcas extrañas y complejas, como si fueran escritura. Sus ojos estaban cerrados, pero su pecho subía y bajaba en una respiración lenta y deliberada. No estaba muerto, estaba dormido. Me acerqué, con la respiración entrecortada. Esta criatura era diferente. Tenía algo de realeza, y las marcas en su cuerpo no eran naturales. Eran demasiado precisas, intencionales. Alguien o algo había marcado a esta criatura.
Extendí la mano sobre el cuerpo de la criatura cuando, de repente, sus ojos se abrieron de golpe. Retrocedí, tambaleándome, con el corazón martilleando en mi pecho. La criatura no se movió, pero sus ojos negros, reflectantes, me miraron, y por un momento sentí un vínculo extraño, como si intentara comunicarse conmigo, pero la conexión fue breve, y antes de que pudiera procesar lo que había pasado, los ojos de la criatura se cerraron de nuevo, y su respiración volvió a su ritmo lento. Retrocedí lentamente, con la mente en caos. Esta criatura, fuera lo que fuera, no era un sujeto ordinario, era algo más, algo antiguo, algo poderoso. Salí de la habitación, aturdido, con los pensamientos arremolinados. El Vaticano había ocultado estas criaturas durante siglos. Pero, ¿por qué? ¿De qué tenían miedo? Y lo más importante, ¿qué planeaban? Esa noche, apenas dormí. Mi mente estaba consumida por lo que había visto. El reptil con las marcas extrañas, la habitación oculta bajo la estructura, la mirada turbia, casi consciente, de la criatura. Sabía que no podía dejar este descubrimiento sin investigarlo, pero también sabía que debía ser cuidadoso. El padre Vincenzo y los demás vigilaban cada uno de mis movimientos. Cualquier paso en falso podría llevar a mi expulsión, o peor. Al día siguiente, regresé a mis tareas, fingiendo que nada había cambiado. Pero en mi interior, las preguntas bullían. ¿Quién había puesto a este reptil en la habitación oculta? ¿Por qué estaba sedado y aislado de los otros sujetos? Y lo más importante, ¿qué eran esas marcas extrañas? Necesitaba cavar más profundo, pero necesitaba ayuda. Esa noche, busqué a una de las pocas personas en las que confiaba dentro de la estructura, la doctora Elena Rossi. Era una brillante bióloga, con años de experiencia en genética de reptiles. Aunque era leal al Vaticano, siempre había sentido en ella cierta escepticismo, una naturaleza inquisitiva que podría hacerla una aliada. La encontré en el laboratorio, analizando muestras bajo un microscopio. Cuando entré, levantó la vista con un toque de curiosidad en los ojos. «Necesito tu ayuda, Elena», dije, manteniendo la voz baja. «He encontrado algo que no puedo explicar». Arqueó una ceja, pero no me rechazó. «¿De qué se trata?». Miré alrededor para asegurarme de que estábamos solos. «Anoche encontré una habitación oculta bajo la estructura. Hay una criatura diferente a las demás. Tiene marcas, símbolos grabados en sus escamas, y está viva». La expresión de Elena se endureció. «¿Fuiste allí sin permiso?». «Tuve que hacerlo. Hay algo que no encaja en este lugar, Elena. El Vaticano no solo oculta reptiles. Creo que han estado experimentando con ellas durante años. Y esta criatura, sea lo que sea, es la clave para entender qué está pasando realmente». Me miró por un largo momento, con la mente en conflicto. Finalmente, suspiró y se hundió en la silla. «Sabes que esto es peligroso, ¿verdad? Si el padre Vincenzo lo descubre,
Lo sé, la interrumpí, pero no podemos ignorarlo. Si no descubrimos la verdad, ¿quién lo hará? Helena dudó, luego asintió lentamente. Está bien, te ayudaré, pero debemos ser cautelosos. Si nos descubren, las consecuencias serán graves. Lo prometí. Procederemos con cuidado. Esa noche, Helena y yo regresamos a la habitación oculta. Le mostré la criatura que aún yacía en su forma masiva, dormida, rodeada de luces tenues. Examinó las marcas en su cuerpo, frunciendo el ceño en concentración. «Estos símbolos», susurró, trazando las escamas con los dedos, «no son aleatorios. Parecen glifos, escritura antigua. Quizás...». Pensé lo mismo. ¿Pero qué son? Helena sacudió la cabeza. «No lo sé, pero esta criatura no es un reptil ordinario. Ha sido modificada genéticamente, quizás incluso espiritualmente. El Vaticano le ha hecho algo, o tal vez intentan evitar que les haga algo a ellos», sugerí en voz baja mientras estudiábamos al ser. «No puedo deshacerme de la sensación de que estamos siendo observados». El aire frío y esterilizado de la estructura parecía presionarme, y cada sombra ocultaba algo siniestro. Estábamos pisando terreno peligroso, y no dudaba de que si el padre Vincenzo descubría lo que hacíamos, las consecuencias serían graves. Después de examinar a la criatura durante horas y recopilar tantos datos como fuera posible, Helena y yo regresamos al laboratorio. Pasamos los días siguientes analizando la información, pero cuanto más descubríamos, más preguntas surgían. Los símbolos en el cuerpo de la criatura formaban parte de una escritura antigua que no se había visto en milenios. Estaban vinculados a mitos de dioses serpiente, entidades adoradas por civilizaciones antiguas que creían que estas criaturas poseían los secretos de la vida y la muerte. Cuanto más profundizábamos en la investigación, más descubríamos referencias a una orden olvidada dentro del Vaticano, una secta secreta que había existido durante siglos, dedicada a estudiar y controlar estas criaturas reptilianas. La misión de la orden era simple: explotar el poder de estas criaturas para beneficio de la Iglesia y ocultar su existencia al mundo. Pero algo salió mal. Los experimentos se volvieron más peligrosos y la secta se vio obligada a abandonar el trabajo, sellando a las criaturas en las profundidades del Vaticano. Pero no todo fue destruido. Algunos, como la criatura que encontramos, sobrevivieron, esperando, vigilando, quizás planeando. Helena y yo estábamos en una posición precaria. Habíamos descubierto un secreto enorme, aterrador, que amenazaba con revelar todo lo que sabíamos sobre el Vaticano, sobre la Iglesia, sobre el mundo mismo. Pero no podíamos parar. Teníamos que ir hasta el final, cueste lo que cueste. Con los días, trabajamos sin descanso para desentrañar más sobre la criatura y la antigua secta que había experimentado con ella. Encontramos textos antiguos del Vaticano enterrados en lo profundo de los archivos, describiendo cómo la Iglesia había llevado a cabo estos experimentos en secreto durante siglos,
con la esperanza de liberar el secreto de la criatura. Los textos describían cómo estas criaturas eran adoradas en la antigüedad, como dioses capaces de controlar la vida y la muerte. El objetivo del Vaticano era armar ese poder, usarlo para fortalecer la influencia de la Iglesia y mantener el control sobre el ámbito espiritual y político del mundo. La criatura que encontramos era una de las últimas sobrevivientes de los experimentos, mantenida viva durante décadas en un estado de suspensión. Los símbolos en su cuerpo formaban parte de rituales antiguos diseñados para mantenerla dormida, para prevenir que liberara todo su poder. Pero ahora algo estaba cambiando. La criatura se estaba despertando. Al principio notamos signos sutiles, temblores en la cola, movimiento bajo las escamas. Luego, con los días, la respiración de la criatura se volvió más agitada y sus ojos, antes opacos y sin vida, comenzaron a brillar con una luz tenue y siniestra. Era como si la criatura supiera de nuestra presencia, como si nos estuviera estudiando. «Tenemos que parar esto», dijo Elena una noche, con la voz llena de miedo. «Si se despierta por completo, no sabemos de qué es capaz». «¿Cómo?», respondí. Los símbolos estaban destinados a mantenerla dormida. Si se está liberando, significa que algo los está interrumpiendo. Analizamos los textos en busca de cualquier indicio, cualquier método para prevenir que la criatura despertara completamente. Pero cuanto más leíamos, más parecía que no había salvación. Los rituales descritos en los textos eran antiguos y complejos, requiriendo conocimiento de lenguas y símbolos perdidos hace mucho tiempo. Entonces, una noche, mientras estábamos inmersos en nuestra investigación, apareció el padre Vincenzo. «Habéis ido demasiado lejos», dijo con una voz fría y acusadora. «Os advertí que no intervinierais». Elena y yo nos congelamos, con los corazones latiendo con furia. El rostro de Vincenzo estaba sombrío, y sus ojos brillaban con una mezcla de ira y miedo. «No entendéis con qué estáis lidiando», continuó, acercándose. «La criatura no es solo una reliquia del pasado. Es un arma que la Iglesia ha intentado controlar durante siglos. Si despierta, traerá muerte y destrucción a una escala que no podéis imaginar. Estábamos intentando detenerla», dije con voz temblorosa. «No queríamos, no deberíais haber osado», interrumpió Vincenzo, alzando la voz. «La Iglesia ha guardado este secreto durante siglos por una buena razón. ¿Creéis que podéis entrar aquí y descubrir la verdad sin consecuencias? No tenéis idea de lo que está en juego». Antes de que pudiéramos responder, oímos un sonido bajo y gutural resonando en la estructura. Nos volvimos todos, con los ojos abiertos por el terror. La criatura se estaba despertando. Su cuerpo masivo se movía,
Las escamas crujían. Los símbolos en su cuerpo brillaron por un momento. Luego, temblaron y se apagaron. Los ojos de la criatura se abrieron, brillando con una luz sobrenatural, y emitió un rugido primitivo que hizo temblar el suelo. «Tenemos que salir de aquí», susurró Elena con voz apenas audible. Vincenzo sacudió la cabeza. «No se puede huir de esto. Es demasiado tarde». Se levantó lentamente, su forma masiva dominándonos. Sus escamas brillaban en la oscuridad, y sus ojos nos miraban con una inteligencia que me llenaba de pavor. Esto no era un animal sin mente. Estaba consciente, furiosa. Por un breve momento, nadie se movió. Estábamos congelados, paralizados por el miedo. Luego, con un rugido profundo, la criatura saltó hacia nosotros. Agarré el brazo de Elena y la arrastré hacia la puerta. Corrimos por los pasillos oscuros de la estructura, mientras el sonido de la persecución de la criatura resonaba detrás de nosotros. Sus garras arañaban, y sus gritos se volvían más fuertes y furiosos. Cada segundo que pasaba, las paredes parecían cerrarse sobre nosotros, mientras corríamos por el laberinto de pasillos en busca de cualquier salida. «Vincenzo, ¿qué hacemos? ¿Cómo la detenemos?», gritó Elena. Vincenzo, que nos seguía, no respondió. En cambio, sacó de su bolsillo un pequeño medallón ornamentado e insertó en una puerta oculta que no habíamos notado antes. La puerta se abrió con un eco, revelando un pasillo estrecho que descendía a las profundidades del Vaticano. «Aquí», indicó. Lo seguimos sin dudar. En el pasillo oscuro, mientras los gritos de la criatura se debilitaban gradualmente detrás de nosotros, Vincenzo nos guió a través de los túneles laberínticos, con el rostro fijo en una determinación sombría. Finalmente, llegamos a una habitación iluminada tenuemente por lámparas parpadeantes. En el centro de la habitación había un altar cubierto de símbolos antiguos y glifos similares a los de la criatura. «Este es el lugar», dijo Vincenzo con voz baja y tensa, «donde la criatura fue atada por primera vez. Los rituales que la mantuvieron dormida comenzaron aquí. Si queremos detenerla, debemos realizar el ritual de nuevo. Pero no sabemos cómo», dijo Elena, con un hilo de pánico en la voz. «Lo sé», respondió Vincenzo. «Lo he estudiado durante años. No quería que llegara a esto. Pero puedo realizar el ritual. Es nuestra única oportunidad». No había tiempo para discutir. Vincenzo comenzó a recitar en un idioma bajo y gutural. Su voz resonaba en la habitación. Elena y yo nos quedamos al lado, observando mientras trazaba símbolos en el altar con un trozo de tiza. El aire en la habitación se volvió denso y pesado, y podía sentir una energía extraña acumulándose a nuestro alrededor. Pero antes de que el ritual se completara, la criatura irrumpió en la habitación, su forma masiva apenas cabiendo por la entrada. Sus ojos brillaban con una luz feroz y maligna, y emitió un rugido que hizo temblar la tierra. «Elena, aléjate de mí», grité, tirando de ella detrás de mí. Vincenzo continuó recitando con voz más alta y apresurada.
La criatura saltó hacia él, pero una barrera invisible pareció detenerla. El aire alrededor del altar brillaba con una luz extraña y etérea, y la criatura rugió de frustración, incapaz de alcanzarnos. Pero algo iba mal. El rostro de Vincenzo se contorsionaba de dolor, y la sangre comenzó a gotear de su nariz. No estaba seguro de que pudiera soportarlo por mucho más tiempo. «Elena, haz algo», grité, temblando. Asintió con el rostro pálido y aterrorizado. «Lo intentaré, pero ¿qué?». No tenía respuesta. No había opciones. No había tiempo. Justo cuando pensé que toda esperanza estaba perdida, Vincenzo emitió un último recitado gutural. Los símbolos en el altar brillaron con una luz intensa, y la criatura soltó un rugido de agonía audible. Su cuerpo masivo se convulsionó, y por un momento creí que rompería la barrera. Pero entonces, con un último aliento tembloroso, la criatura colapsó en el suelo, su cuerpo flácido y muerto. La habitación cayó en silencio. La energía en el aire se disipó, y la tensión que nos había oprimido durante tanto tiempo se desvaneció finalmente. No podía creerlo. La criatura estaba muerta. «Lo hicimos», susurré, sentándome a su lado. «La detuvimos. No por mí, sino por vosotros», dijo Vincenzo, lleno de dolor. «Esto no ha terminado. No estoy seguro». Sacudió la cabeza. «Lo verificaremos. Lo revelaremos todo». Pero en lo profundo de mi ser, sabía que tenía razón. No había terminado. Los secretos del Vaticano eran demasiado profundos, y su poder demasiado vasto. Incluso con la muerte de la criatura, siempre habría otros experimentos, otros encubrimientos, otras mentiras. Mientras ayudaba a Vincenzo a levantarse y salíamos de la habitación, no podía deshacerme de la sensación de que esto era solo el comienzo. La criatura había sido detenida, pero la oscuridad que se ocultaba bajo el Vaticano